Antes que nada, permítanme que agradecer a Lucía y a Leonardo que se hayan bajado del avión y hayan venido aquí para estar con nosotros esta tarde y no perderse la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón, participando de esta manera, de esta forma, en la inauguración, como hicimos hace un par de años, en el Teatro Jovellanos. Como sabéis, los lunes cierra el Teatro Jovellanos, así que hemos tenido la suerte de que la gente de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón nos permitan realizar aquí este acto y bueno, de alguna forma es también replicar lo que hicimos aquí hace un par de años, o 3 años ya, ¿no? En que en este lugar hicimos la edición de 2020 de la Semana Negra, el año del COVID. Así que agradecer ahora, como hicimos entonces, a la gente del CAI, a Rubén, a los restos de trabajadores, a ti, Miguel, que nos permitáis volver a estar aquí para realizar este acto. Hace un par de años dijimos, cuando nos estábamos yendo, le dijimos a Lucía, la próxima vez, a Lucía López Coll, la próxima vez tienes que estar tú con nosotros, que hagamos esto en la Semana Negra, porque queremos saber cómo es eso de trabajar a 4 manos, de estar trabajando, guionizando, escribiendo, luego hacer la comida, no sé qué, ir a atender la casa, bla, bla, bla. ¿Cómo es esa historia? Y sabiendo que a Lucía no le gusta mucho esto de estar en el escenario, pues agradecerle doblemente que se haya prestado a estar con un lugar que es vuestra casa, que es Gijón, sin duda, para hacer este asalto que vamos a cometer, para que nos cuentes algo que mucho tiempo llevamos pensando, cómo cuando firmáis juntos, cómo es escribir con Leonardo Padura, cómo es escribir con Lucía López, ¿no? Y también como el año 2020, ya que esto era una réplica de porque ellos no pueden estar aquí en julio, entonces querían estar con nosotros y aprovechando la estancia de Leonardo, estamos aquí. Como hace 2 años está conmigo en las labores de presentación Ana González, que era presentadora en la Semana Negra hace ya muchos años y seguirá siéndolo. Y nada más. Ana, ¿preparada? Cuando quieras. Pues adelante. Yo creo que hay que empezar con una pregunta a las personas que nos acompañan, además de agradecerles el estar aquí. La verdad es que hemos hecho muy bien en venir. La novela es increíblemente buena. ¿Cuántas personas han leído la novela? ¿O cuántas personas no han leído la novela? Para saber cuánto podemos contar. ¿Se puede desvelar mucho o poco? ¿Poco? Vale. Pues poco vamos a desvelar. Pero que no se nos olvide el mensaje. Va a ser una de las mejores novelas que han leído por lo menos en los últimos 10 años. De verdad. Es muy buena. Realmente increíble. Leonardo Padura, Lucía López Coll. No sé si se acuerdan que Leonardo es Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. Hizo un discurso maravilloso que empezaba diciendo: aquí estoy y vengo de Cuba. Pues aquí están y vienen de Cuba, aunque hayan pasado un poquito por Europa. Y es un placer que estéis aquí con nosotros para hablar de la última novela. Personas excelentes, el título va a ser importantísimo. Es verdad que los títulos suelen ser importantes, pero este es especialmente simbólico y significativo. Es una historia compleja porque son 2 historias, ¿no? Son 2 historias que logran encadenarse muy bien. Sitúense en el año 1910, La Habana, 1910. ¿Se acuerdan de por qué se iba a acabar el mundo en el año 1910? El cometa Halley. Y se iba a acabar el mundo. Se acababa, ¿verdad? Y esto tiene un efecto psicológico. Cada vez que se nos dice que se nos acaba el mundo, pasa un fenómeno que podríamos, quizás en los últimos momentos, cuando se acaba el mundo, nos angustiamos más. Pero en aquel momento parece que lo que desencadena es un frenesí por vivir los últimos meses. Esa es una historia con un personaje
Unos personajes muy interesantes, un personaje que es policía, Saborit, y otro que no es policía, pero es hace muy amigo y que va a ser determinante para entender muchas cosas de Cuba, de La Habana, de lo que está pasando, ¿no? Yarini. La otra historia pasa, fíjense que esta historia lógicamente no aparece en Mario Conde, pero la otra historia pasa en el año 2016. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Cuba en el año 2016? De todo. Iba a ser el año de fin del bloqueo, fue Obama, fueron los Rolling, fue Chanel, creo que estuvieron hasta las Kardashian, que yo no sé ni quiénes son casi, o sea, una cosa espectacular, ¿no? Pero todo iba a cambiar en el 2016 para Cuba. No era un fin del mundo, era un inicio, ¿verdad? 1910 el fin del mundo, 2016 el inicio. Y Mario Conde, volvemos a la 10ª novela de la serie de Mario Conde. Pues, ¿por qué? Quizás, ¿no? Lo primero que hay que empezar a hablar es por qué dos historias en una. Les aseguro que podrían ser dos novelas independientes, nos gustaría las dos mucho, pero ¿por qué decides malgastar la posibilidad de dos novelas siendo solo una, ¿no? Cuando tú siempre has dicho que escribir exige muchísimo esfuerzo. Hace varios años, cuando yo publiqué una novela que se llama Herejes, que tiene 3 historias, una historia que ocurre en Ámsterdam, en la época de Rembrandt, en el siglo XVII, otra que ocurre en La Habana, en el momento previo a la Segunda Guerra Mundial, ese barco cargado de judíos que llega a La Habana y no pueden desembarcar, el San Luis, y una historia del presente, una joven que pertenece a una tribu urbana cubana. Cuando yo la presenté en Israel, dije, bueno, esta es una novela que realmente está escrita para ser presentada aquí en Israel. Y se me quedaron así mirando los del público, sí, porque por el precio de una tienen 3 novelas. Y por supuesto los judíos se rieron muchísimo porque ellos son capaces, tienen esa capacidad de reírse de sí mismos. Y es que últimamente estoy escribiendo varias novelas en una, porque siento que muchas veces lo que pueda expresar con respecto al presente siempre tiene una razón o tiene una motivación o tiene un espejo en el pasado. Y recorrer ese pasado de alguna manera aclara mucho más el presente que se está viviendo. Esta es una novela, lo he dicho varias veces, es la más policíaca por una cuestión cuantitativa, porque es la que más muertos tiene de las que he escrito, y es la más habanera porque La Habana no es solamente un escenario, La Habana es un personaje importante en esta historia. Es Habana de 1910, los años inmediatamente posteriores a la independencia, con la presencia norteamericana. Aquí en España no tengo que explicar mucho qué cosa fue lo que pasó en Cuba. Cuando digo el 98, ya todo el mundo en España tiene una idea de qué cosa fue lo que pasó. Termina la guerra con la intervención militar norteamericana, los norteamericanos se quedan 4 años en Cuba, nace la República en 1902, vuelven a intervenir en 1906, y esas intervenciones norteamericanas que fueron tan lastrantes para el sentido de independentista de Cuba, nacionalista, que había estado tan presente durante 30 años de guerra coloniales contra el ejército español, pues se vieron frustrados muchas de esas expectativas, esas esperanzas de una república diferente. Pero significaron también la llegada de la modernidad, una modernidad que entra brutalmente en Cuba. Éramos colonia de una España que todavía era un país semifeudal y de pronto pasamos a ser neocolonia del país industrializado más importante del mundo. Y todo eso son beneficios que recibe muy rápido Cuba. Y esa Habana empieza a crecer, empieza a deslumbrar y se habla de construir la Niza de América. El malecón, los automóviles. Imagínense ustedes, este es un dato fidedigno. En el año 1913, en La Habana circulaban más automóviles que en Madrid y Barcelona juntas. Fue una explosión de modernidad la que llegó a La Habana. Llegaron las tazas inodoros, el tibor ibérico
desapareció y aparecieron las tazas inodoros que la traen estos interventores norteamericanos. Es esa modernidad, es una explosión de posibilidades. Y en medio de esa historia aparece un personaje que domina el panorama de la vida habanera, que fue Alberto Yarini y Ponce de León, el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Tan famoso que si a cualquier cubano usted le pregunta, dime el nombre, y nosotros le decimos chulo a los proxenetas, creo que en España también se dice chulo, dime el nombre de un chulo cubano, todo el mundo dice Yarini, y le pregunta, dime el nombre de otro, y nadie sabe. Yarini se robó la categoría de el chulo por excelencia, porque fue un personaje que no solamente fue importante en su trabajo como proxeneta, sino que también tenía aspiraciones políticas y representó de alguna forma ese orgullo nacional que había sido herido y que él reivindicaba. Y lo reivindicó hasta el final, porque él muere en un enfrentamiento entre los proxenetas franceses y los proxenetas españoles. Y se cantaba en Cuba una cuarteta que tenía ese sentido. Decían, franceses carentes de honor, salid de Cuba enseguida si no quieren que Yarini os arranque vuestra vida. Se convirtió en un personaje, tuvo una pelea con el encargado de negocios de la embajada norteamericana y le fracturó la mandíbula porque el encargado de negocios protestó porque había un negro cubano que era un general del Ejército Libertador en un lugar público y Yarini lo agredió. En fin, tenía toda esa mística y tuvo el entierro y el velorio más grande de la época republicana. Entonces esa Habana en expectativa, que está viviendo además bajo la influencia del temor a la llegada del cometa Halley, era el primer momento. El cometa Halley, bueno, se dice que incluso la estrella de Belén era el cometa Halley, es decir, que el cometa Halley ha estado dándonos vueltas y amenazándonos durante milenios. Pero era el momento que por los adelantos científicos que existía, se tenía más precisión de lo que podía pasar con el cometa y todas las predicciones decían que sí, que iba a chocar con la Tierra. Y bueno, está ese ambiente de gran locura. Y después en el 2016, los que vivíamos en Cuba, vivimos un momento de gran locura y de grandes esperanzas. Porque de pronto parecía que era posible que las cosas pudieran cambiar para bien. Viene primero en el 2014, se anuncia que Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas, se abren las embajadas en el 2015, se iza una enorme bandera norteamericana ahí en el malecón de La Habana, la bandera cubana en Washington, y Obama anuncia su visita a Cuba. Empieza a haber toda una movilidad física y económica muy grande. Yo este cuento lo he hecho varias veces y creo que es muy adecuado para que se entienda cómo vivía la gente en Cuba en esos momentos. Personas que conozco, que decían, este viernes me voy para Miami en el vuelo de American de las 4 de la tarde, porque, bueno, llego a Miami y por la noche voy a comer con unos amigos ahí en Miami. Y el sábado nos vamos a Orlando, a Disney World, a pasarnos el día en Disney. Y el domingo, pues nos vamos a Los Cayos, bajamos al sur, vamos a Cayo Hueso, a Key West, y nos pasamos ahí. Y el lunes vuelvo en el vuelo de las 7 de la mañana para a las 9 ir a trabajar. Oír decir eso en Cuba, donde ir a Miami era como algo que era un mito casi imposible, y la gente iba a Miami y se quedaba, pues, y la gente ahora iba y regresaba. ¿Por qué la gente se iba y regresaba? Porque era posible ir y regresar y porque había unas posibilidades distintas. Ahora, salto en el tiempo. El año pasado, cruzaron la frontera de México con los Estados Unidos 250,000 de cubanos para no regresar. Es decir, que lo que pasaba en el 2016 a lo que ha pasado en el 2020 y está pasando ahora en el 2023, demuestra cómo cambió o cómo retrocedió esa posibilidad de unos cambios de vida en Cuba.
Y sobre esas atmósferas, pues trato de escribir en la novela, ver la de 1910, ver la del 2016 y por supuesto contar historias que ocurren en esos momentos, historias de ficción, pero que me permiten entrar en la interioridad de la vida cubana de esos momentos. Y bueno, Ana, escribo las dos historias porque me gusta y creo que contando las dos completo mejor las ideas que quiero decir. Perfectamente pude haber hecho, y hay escritores que me han dicho, dice, es que tú te prodigas demasiado, colegas, amigos que son escritores, me dicen, te prodigas demasiado porque ahí podías haber escrito 2 novelas. Digo, bueno, pero yo necesitaba escribir una y esa fue la que salió con 2 historias que pueden tener una gran independencia, pero tienen una gran conexión conceptual porque está ese sentido de lo que ha pasado en Cuba y de lo que hemos aspirado en Cuba y hemos logrado o hemos perdido. Oye, yo quería, como yo cuando leo las novelas soy como mucho más cotilla y eso que Ana, que es profesional de la literatura, ¿en quién te basaste para hacer el personaje del malo malo? Se llama Quevedo. Tiene la ventaja de siendo malo malísimo es al primero que se cargan, con lo cual ya, bien, ¿no? ¿En quién te basaste? ¿Quién te inspiraste? ¿Qué modelos tuviste para crear un personaje como tan malo, malísimo como Quevedo? Sí, bueno, esta historia del 2016, que es la que comienza la novela, empieza en que Mario Conde es convocado por su antiguo compañero, el que era el sargento Manuel Palacios, que ahora es teniente coronel Manuel Palacios de la policía, siguió en la policía desde que Conde se fue, y lo convoca porque ha habido un asesinato de un personaje bastante especial en la vida histórica y cultural cubana reciente. Y lo convoca porque, y esto siempre son estrategias que yo tengo que buscar para que Conde pueda hacer investigaciones, porque como todo el mundo sabe, una investigación de un crimen de sangre la hace la policía, no lo hace un privado, no lo hace un detective privado. La policía es la que tiene los medios, los recursos científicos para poder hacer esa investigación. Hemos visto demasiado CSI como para no saberlo. Y yo siempre tengo que inventar algo. Y aquí ahora lo que me da la justificación es justamente este momento histórico, porque Palacio le dice a Conde, mira, me hace falta que me ayudes a adelantar al menos esta investigación porque no tengo policías. Dice, ¿cómo que no tienes policías? En Cuba hay cantidad de policías. Dice, no, pero que todos los policías los tengo en función de Obama, de los Rolling Stones, de Chanel, y me hace falta esto que me ayudes en esto. Y Conde empieza a investigar el asesinato de este personaje que fue un represor, un protagonista de la represión cultural que se vivió en Cuba en los años 70 y hasta los años 80 de manera muy fuerte. A veces me pregunta la gente, ¿y aquella época de censura y de marginación terminó? Digo, no terminó, pero cambió su estilo, cambiaron los métodos. En aquella época fue muy drástico. Y para que tengan una idea de la profundidad de ese periodo de marginación, represión, aniquilación de la obra y de la vida de los artistas cubanos, murieron en ese ostracismo José Lezama Lima, el autor de Paradiso, uno de los más grandes escritores de la lengua española en el siglo XX, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano y uno de los grandes dramaturgos también en lengua española. Escritores, músicos, actores, bailarines, cineastas, pintores, fueron marginados, parametrados, porque se dictaron una serie de parámetros que obligatoriamente tenían que cumplir los artistas y los docentes también. Por ejemplo, un pecado mortal era ser homosexual. Y hoy estaba leyendo una cosa de que, ¿cómo es que se llamaba, Lucía? Sabiosexual. Y hay personas que son sabiosexuales.
Estamos viviendo un momento que es una gran locura. Imagínense usted ser un sabiosexual en Cuba en aquella época. Si ser homosexual era malo, ser sabiosexual sería condenado con la pena de muerte. Y entonces, este personaje, para responderle a Ángel, está inspirado en personajes reales. Está construido a partir de ese grupo de represores que fueron varios, los protagonistas, visibles, otros no tan visibles, porque participó mucha gente en ese proceso, y está construido como la encarnación del mal. Es la encarnación del mal. Es un personaje tan deleznable, tan sucio, que yo le puse todo lo que le podía poner para hacerlo bien desagradable. Y por eso yo creo que nadie, ni entre los que investigan la historia, ni entre los que la leen después, como va a ser el caso de ustedes, le va a dar mucha pena de que hayan matado a Quevedo. De hecho, no da ninguna pena porque es muy malo. Fue muy malo, pero de verdad muy malo, muy malo. De hecho, nos pasa un poco, ¿no?, como a Mario Conde, que llega un momento en que duda de si estuvo bien o mal, ¿verdad?, según va avanzando. Él sabía quién era Quevedo, porque Mario Conde tiene una característica como personaje. Es un personaje generacional, me parece a mí, que resume toda una generación. Y en ese resumir toda esa generación que creyó que la Revolución Cubana iba realmente a ser liberadora, llena de esperanza, de expectativas, de buena vida, pues va descubriendo, ya con 62 años, porque en este momento tiene 62, en el momento de la novela tiene 62 años, o descubre una vez más, quizás mejor decirlo así, que no. Y descubre otra cosa que es muy importante y que tiene también, porque es verdad que las dos novelas están íntimamente unidas, con algún recurso literario muy interesante, pero también efectivamente conceptualmente. Continuamente hay guiños en una a otra, que además te das cuenta y los descubres con júbilo, porque descubres la pericia del gran escritor. Y ya yo pienso, qué listo es, así de claro lo digo, cuánto sabe, qué listo es, qué gusto da leer esto, ¿no? Y una de esas cosas tiene que ver con la decencia. Este Quevedo era muy poco decente, como pueden ver, era absolutamente indecente y malvado, y también hay personajes indecentes en la primera, bueno, digo la primera cuando no es la primera, por época, por cronología, en la historia de Yerini, de la Cuba de 1910, ¿no? Hay personajes reales en ambas. Yerini es un personaje real ficcionado, se mencionan personajes reales también en la novela de 2016, y está siempre La Habana como un personaje, como has dicho, vital y palpitante, que recoge toda la decencia y la indecencia, porque eso forma parte de la vitalidad, ¿no? Y creo que la novela, se puede decir que es una novela también filosófica, además de policíaca, porque hay una reflexión sobre decencia, indecencia, justicia y no justicia, podríamos decir. Háblanos un poco, ¿quién es gente decente ahí en Cuba? ¿A quién llamas decente? ¿A quién no llamas decente? ¿A quién consideras decente? Sí, fíjate que hay un momento en que Conde dice, la justicia es necesaria, aunque no siempre sea justa. Porque, bueno, hay códigos, un contrato social que es el que nos permite vivir en sociedad y respetarnos unos a los otros. Y ese contrato social establece toda una serie de leyes. Yo siempre digo, yo que no soy católico, digo que si nada más que cumpliéramos todos los seres humanos los 10 mandamientos, el mundo funcionaría un poco mejor. Y digo los 10 porque saben ustedes que según Monty Python eran 20, pero a Moisés se le cayó una de las piedras y quedaron 10 nada más. Si hubiéramos tenido los 20 hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Pero creo que sí, que hay principios sociales de esa capacidad de convivencia. No matarás, no envidiarás, en fin, no robarás, que ojalá esto rigieran la vida de las sociedades. Y eso crea además entonces una relación ética con respecto al comportamiento de las personas. En Cuba, y creo que en España ocurría lo mismo, en ese sentido nos parecemos muchísimo, tenemos demasiada conexión histórica y cultural, y en estos aspectos se ve muy
de una manera muy clara. Yo recuerdo cuando yo era niño que decían de determinada familia, esa gente son muy pobres, pero son muy decentes. Y eso le daba un valor a esas personas, el hecho de ser decentes. Pero en esta novela hay un sector de la sociedad que ha sido históricamente catalogado de indecente, que son las prostitutas. Y son personajes importantes en esa historia, y un proxeneta que vive de las prostitutas, está en el mundo de la prostitución. Y yo traté en la novela de tener, y esto lo he repetido varias veces, no una actitud compasiva con las prostitutas, sino una actitud comprensiva. ¿Por qué una mujer se puede prostituir? ¿Y por qué la condenamos a ser una persona indecente por el hecho de prostituirse? Esa Cuba de 1910, donde pasaba todo esto que dije, que llegaban los automóviles y llegaban los inodoros, era una Cuba también muy desproporcionada en sus niveles de riqueza, y había una gran pobreza que venía de todo ese periodo de la guerra en que murieron tantos hombres y tantas mujeres quedaron desprotegidas, porque además a principios del siglo XX en Cuba solamente el 5% de las mujeres tenía una profesión, que eran más o menos las mismas, enfermeras, maestras y alguna secretaria o algo así. Las demás eran amas de casa o trabajaban en trabajos domésticos. Y de esas mujeres, el 80% eran analfabetas. 80% de analfabetas. En una situación de pobreza, sin oficio ni beneficio, y con una crisis como la que se estaba viviendo y la necesidad de vivir, pues la prostitución fue una alternativa que tuvieron que practicar muchas de esas mujeres. No es que les gustara que fueran putas porque les gustara ser putas, eran putas porque estaban obligadas por la vida. Y tener esa comprensión de esas mujeres, pues creo que es un elemento, porque ha sido una condena machista, misógina, la que ha habido con respecto a esa profesión. Profesión en la que además, como todos saben, también había muchos hombres, porque ha habido muchos prostitutos a lo largo de la historia. Y esto, de alguna manera, se replica en el 2016. Llega toda esta bonanza económica, empiezan a venir turistas y empiezan a aparecer estas damas de compañía, estas muchachas que en la sabiduría cubana pues no eran catalogadas de prostitutas, incluso fueron denominadas de una forma distinta, se les llamaba jineteras, para no decir que eran putas jineteras. Y estas muchachas pues se presentaban por lo general como gente que acompañaban a ese señor turista. Muchos señores españoles de cierta edad fueron a La Habana y tenían relación con estas muchachas. Y muchos señores españoles de cierta edad se creyeron que esas muchachas eran sus novias, porque encontraban y quisieron creer que eran sus novias, porque encontraron en esas muchachas algo que difícilmente podían encontrar aquí en Cuba. Y es que la pobreza es explotada por los que tienen capacidad de explotarla, y ocurre mucho, y es una actitud mucho más indecente que el hecho de que una mujer se prostituya. Por lo tanto, hay muchas reflexiones. Y está el personaje de Mario Conde con esa decencia compacta, eterna que tiene, porque para juzgar a esos indecentes, como es el caso de Quevedo y a otros muchos que van apareciendo en la novela y a otros que aparecen en la novela, pues Mario Conde tiene que tener una altura ética para hacerlo, una altura ética para poder juzgar a esos indecentes. Y por eso es tan importante esta reflexión sobre la decencia, que no iba a ser el título de la novela, Ana, no iba a ser el título de la novela. Yo busqué todas las posibilidades, todas las combinaciones para que la palabra Habana apareciera en el título, pero todas me parecían, en Cuba cuando algo es excesivamente ridículo, nosotros decimos que es chichí. Todo me parecía demasiado chichí, los títulos que se me ocurrían con la palabra Habana, porque quería que estuviera ahí, hasta que me di cuenta de que Personas Decentes lo agrupaba todo y que hablaba de la esencia de lo que traté de decir en el libro.
Sí, yo quería que en todas tus novelas siempre lo hay, mucha música. En esta también lo hay música. Quería que nos hablases un poco de tu relación con la música, de la relación de Mario Conde con la música, de sus amigos, que aquí aparecen un poco menos. Hablábamos antes de que en esta novela Mario Conde bebe un poco menos y fuma un poco más. Es el momento, ¿no?, que tú comentabas. Pero sí que me gustaría que nos hablases un poco eso, de la relación con la música y que tiene 62 años. Sí, bueno, en esta novela, en la parte del presente, ocurre algo que era un sueño que ni siquiera nos atrevimos a soñar, y es que Rolling Stone fuera a dar un concierto a La Habana, y se produjo ese concierto. Pero el anuncio del concierto empieza a provocar una serie de reacciones en el personaje de Conde que tienen que ver con su relación con la música y con su relación con la memoria, sobre todo. Y la novela empieza diciendo Conde demasiado tarde, porque durante mucho tiempo, en la etapa de mi adolescencia, la adolescencia de Conde, los años 60, por ejemplo, la música de Rolling Stone y de los Beatles estuvo por momentos totalmente prohibida en Cuba y en otros tiempos limitada, porque se consideraba que era una forma de penetración ideológica. Eso se superó con el tiempo, pasaron años y la relación con la música y la programación de la música cambió, pero ese recuerdo sigue presente en Conde, y se cuenta cómo fue su primer encuentro con la música de los Beatles, con unas placas, le decíamos placas, que se hacían de manera artesanal en Cuba y que se grababan unas canciones por unos métodos. Los que hacían placas me lo han explicado y yo sigo sin entenderlo. ¿Cómo era posible que aquellas cosas de un vinil que se pegaba sobre un cartón se pudiera regrabar y se escuchara música? Y se cuenta cómo llegó por primera vez a los oídos de Conde una de las canciones de los Beatles y se hizo del partido de los Beatles. Porque como todos saben, esto igual que la gente y voy a poner los casos extremos y que han estado más de moda en España últimamente, los que son del Real Madrid nunca pueden ser del Barcelona, y los que son del Barcelona nunca pueden ser del Real Madrid, los que somos de los Beatles nunca podemos ser de los Rolling, y los que son de los Rolling nunca pueden ser de los Beatles. Eso es un enfrentamiento eterno que afortunadamente existe porque había donde escoger, había mucho donde escoger. Y bueno, está toda la decisión de Conde de si ir o no a ese concierto de los Rolling Stones, y se empieza a hablar mucho de esa música que está en la educación sentimental de mi generación. En Cuba, como todos ustedes saben perfectamente, la música es una condición sonora presente por la mañana, por la tarde y por la noche. La gente lo resuelve todo oyendo música y oyéndola generalmente a volúmenes bastante agresivos. Lo jodido de esto es que ya no se oye a los Beatles y a los Rolling, ahora se oye reggaetón y no es lo mismo para nada, oír un reggaetón que oír aquella música. Y yo siempre digo que la generación actual, cuando tenga mi edad, su memoria afectiva con respecto a la música va a ser un desastre, porque va a recordar nada más que canciones como Dale Gasolina, a ella le gusta la gasolina, y no van a tener en su memoria Strawberry Fields o Proud Mary o cosas así, ¿no? O a Joan Manuel Serrat, que fue uno de los ídolos de mi generación también, y que fue a Cuba en aquella época y lo fuimos a ver y caminábamos muchísimo para poder llegar a los conciertos de Serrat. El Estado asume qué producto artístico yo puedo consumir y cuál no, qué libro puedo leer, cuál no, qué música puedo oír y cuál no, lo cual genera una relación traumática con respecto a esa posibilidad de alimentación cultural, y que en el caso de los jóvenes
provoca una reacción de rebeldía. Mientras más nos prohibían escuchar a los Beatles, más queríamos oír a los Beatles. Y ahí está la reacción de Conde a lo largo de esta novela, que voy a hacer spoiler, pero no es importante. Finalmente, Conde es el que no va a oír el concierto de los Rolling Stones. Pero lo lleva anunciando toda la novela. Sí, Bueno, sí, que no hay. Que no y hay hay. un momento de duda. Sí, Lo que pasa es que surge una oportunidad para no ir, porque él duda, o sea, Conde ahí, hay un conflicto en torno a los Rolling, representado muy duramente por Conde, ya lo leerán, pero hay un conflicto. Pero fíjese si la música es importante, que el texto de esa novela empieza con este estribillo que dice: hay amor, la vida es un delirio, hay amor, esta isla es un suicidio, hay amor, de Jorgito Camancola. No crean que yo sé mucho de rap, que no sé nada, pero lo busqué, lógicamente. Empieza con este rap, un estribillo de un rap de un joven cantante y compositor cubano, y este rap lo escribe en homenaje a Mario Conde. A mí me ha parecido muy simbólico por dos cosas. La primera de ellas porque es una novela generacional, es una novela que creo que podemos llamar histórica, y a la gente joven le interesa Mario Conde, porque Mario Conde es generacional en esta, pero lo fue también en la primera. Y le interesa a la gente joven. Tanto es así que le hacen canciones. Por cierto, escúchenla en YouTube. Estupenda. Y permítanme, ya en el colmo de la modernidad, y pocas veces voy a poder parecer modernas musicalmente, de este hombre también, de Jorgito Camancola, escuchen Abajo Todo, de 2021, que creo que explica bastante bien la situación de Cuba que nos refleja, o que quiere reflejar esta novela. Pero como tengo que volver a ser profesora, pues vamos a ello. Y una cuestión, el tiempo y la memoria, importantísimo. Desde el primer capítulo, en las dos historias que se van alternando, la memoria, el tiempo, la historia, el pasado, recordarlo, olvidarlo, es un eje fundamental para entender toda la trama, para entender el posicionamiento que hay en la novela, la memoria, el tiempo, la historia. Sí, incluso yo tengo un libro de periodismo que se llama La memoria y el olvido, donde digo que siempre es mejor la memoria que el olvido. El problema es que, como todos sabemos, en todas partes, los poderes tratan de construir la memoria. Y los poderes tratan de construir la memoria de una manera selectiva y de una manera que los beneficie, que los limpie y que desaparezcan determinadas muescas que no son precisamente beneficiosas para ellos. Y por eso siempre creo que hay que reivindicar el rescate de la memoria. El rescate de la memoria puede ocurrir de muchas maneras, desde escribir un libro de historia, esto hasta hacer una narración oral, recordar en una conversación. Para el caso del escritor, del novelista, pues bueno, por supuesto, sin memoria personal primero y sin memoria de la memoria de su tiempo, pues el escritor no tiene de qué escribir porque solamente tendría un presente muy chato, porque la densidad del presente también se relaciona con el pasado y con la memoria que tengamos de ese pasado. Y por eso siempre yo tengo una reflexión sobre el espacio de la memoria en la vida de una sociedad, en la vida de una generación, y una reivindicación de esa memoria. Ayer murió en La Habana un escritor, Antón Arrufat, 87 años, que fue uno de los represaliados en ese proceso de los años 1970, marginado, enviado a trabajar a una biblioteca. Imagínense ustedes que lo mandaron a trabajar en una biblioteca municipal en la que le prohibían que leyera. Un bibliotecario que solamente podía cargar libros, no podía leer. Y es un personaje sobre el cual yo utilicé algunos rasgos para construir el personaje del Marqués en la novela que se llama Máscaras, que también habla de este proceso de represión cultural en los 70.
Murió Antón Arrufat. Antón Arrufat fue rehabilitado, como se llama este proceso en los países socialistas. Se publicaron sus libros de nuevo, Premio Nacional de Literatura, medallas que le confirieron, pero nunca le pidieron perdón, ni a él ni a otros muchos como él. Nunca le pidieron perdón por haberlos maltratado, por haberlos condenado, porque hoy venía con Gonzalo Celorio, que es también miembro del jurado del Premio de las Letras, y le decía a Gonzalo, porque Gonzalo lo conoció, le decía: Gonzalo, el problema es muy dramático, porque imagínate tú que con 30 años eres escritor y te digan: nunca más vas a escribir, nunca más vas a publicar un libro por el resto de tu vida. Esto no tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes sentirte? Y eso le pasó a esta gente. Afortunadamente, 10, 12 años después, las condiciones empezaron a cambiar, empezaron a ser readmitidos, pero no se les mencionaba, no se les publicaba, no se les invitaba, no se les reconocía. Los mandaban a hacer trabajos como este, cargar libros en una biblioteca sin poder abrir libros para leerlos, y esa memoria no se puede olvidar, no se puede olvidar. Y ocurrió que en Cuba, en un momento determinado, en el año 2005, empezaron a aparecer en los medios esos represores culturales de los años 70. Y la gente se enfureció y hubo una reacción tan violenta contra eso que tuvieron que volver a esconderlo, a poner la basura debajo de la alfombra otra vez. Pero hubo un intento de que esas personas volvieran a tener una participación pública cultural en Cuba. Por eso creo que sí, hay que defender la memoria, hay que cultivarla, y hay que tener siempre presente de que es mejor la memoria que el olvido. Hay una frase tuya, hablando de esto en el libro, que es la única que subrayé. Yo subrayo muchas, pero que me parecía fantástica. Y decías: el problema siempre ha sido que la historia, con mayúscula, la historia no escrita, no se puede leer. Y esto me parece que es la justificación más evidente de esta novela, que de alguna manera lo que hace es eso, es permitir que se pueda leer, más allá de los ámbitos profesionales de los historiadores o esta cosa. Y esto me parece fundamental de la novela, contar esta historia, que aunque pueda ser conocida por alguna gente, esto llega mucho más porque es Mario Conde, y en este aspecto me parece fundamental. Y no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que si no tienes ninguna pregunta más que hacerle o comentario a esta novela en concreto, que como decía Ana, a mí me parece que es generacional. Bueno, todo Mario Conde es generacional, como decía ella, porque a los 35 años, que me parece que empezó la primera, era 35 creo que tenía, ha ido contando como todo el proceso, ¿no? Así que sí que es que la pueden leer, los que ahora tienen 35 pueden leer la primera, y los que tenemos 60 y tantos pues podemos leer esta, y ahí es como un recorrido, ¿no? Vital, un telegrama mandado a todos, un telegrama, Dios mío, eso ya no existe, un mail mandado un WhatsApp mandado muy largo, mandado a la gente. Y bueno, yo no sé cuál es tu proceso de escritura. Yo sí te oí contar alguna vez que te gusta más La Habana, por ejemplo, que vivir en otra ciudad, en Barcelona, por ejemplo, porque sales por la mañana, empiezas a andar, vas encontrando a la gente, hablando, bla, 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 bla. O sea, que tienes un proceso de escritura que vete a saber, pero además tienes en casa a Lucía López Coll, que en algunos trabajos tuyos los ha firmado contigo, y es decir, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es un día de trabajo en el que también trabajas con... Mejor preguntárselo a Lucía. ¿Cómo es un día de trabajo cuando escribes en que trabajas con Leonardo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es
esa cosa. Bueno, buenas tardes, noches, supongo ya. Ángel, bueno, en realidad nosotros colaboramos en el trabajo de cine. O sea, lo que hemos hecho ha sido escribir varios guiones juntos. En algunos casos han sido solo argumentos, en otros casos, digamos, recientemente el último que terminamos es una Biblia para, bueno, una de las novelas de Leonardo, para presentárselo a un productor y a partir de ahí, bueno, que se empiece a desarrollar el trabajo. Pero la mayor colaboración ha sido sobre todo en los guiones de las 4 películas de la serie de Mario Conde. Y realmente fue un trabajo que supuso un gran reto porque siempre una adaptación literaria es muy difícil, entre otras cosas porque hay que definir hasta qué punto respetas la historia, pero al mismo tiempo hay que trasladarla a otro medio completamente diferente de la literatura. Y entonces eso implica que hay que hacer cambios, que hay que hacer modificaciones, que hay que, como decía antes, trabajar en otro medio. Y ya eso de por sí es bien difícil. Y lo otro difícil es trabajar con la pareja de uno. Él dice que es más difícil trabajar conmigo que lo que yo pienso que es trabajar con él, siempre lo dice. Y es porque yo, tal vez es porque dice que yo tengo la cabeza dura, por una parte, y por otra parte porque cuando estoy trabajando en una cosa soy un poco obsesiva con eso, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú hablabas antes de esto de preparar la comida. Bueno, por supuesto yo soy la que cocina en la casa. Y cuando estoy trabajando me olvido de la comida. Y eso le preocupa mucho porque hay un momento en que me dice, pero ¿cuándo tú vas a preparar la comida? Entonces, pero pienso que ha sido una colaboración, para los dos ha sido, no ha sido tan difícil. O sea, lo más difícil ha sido eso, o sea, conjugar tal vez, incluso pienso que lo más difícil ha sido no tanto cuando estamos en la casa, sino que cuando estamos de viaje. Yo recuerdo que durante este periodo en que estábamos trabajando en los guiones, por ejemplo, él estaba aquí en una presentación y yo estaba o en el hotel o en una esquinita que buscaba una oficina donde hubiera silencio y pudiera sentarme a trabajar porque estábamos trabajando contrarreloj, eran 4 películas. Y a veces no había ningún lugar donde hubiera privacidad, hubiera silencio, y tenía que trabajar con una música de fondo, o tenía que trabajar en un tren, o tenía que trabajar en... O sea, no eran las condiciones ideales para trabajar, y hubo que hacerlo en esas condiciones. Pero realmente yo pienso que ha sido una experiencia buena para mí, no sé, para él, habrá que preguntarle. No, sí, y otra parte es, claro, supongo que siempre un guionista cuando tiene que hablar se adapta a una novela, si está, mira, esto te lo vamos a quitar porque como que esto no es cinematográfico. ¿Cómo? No va a ser cinematográfico. Si esto es lo mejor que escribí, esto tiene que salir. Entonces el guionista tiene que decirle, pues va a ser que no. Entonces, claro, esto depende de la fuerza que tenga el escritor y la que tenga el guionista para ver cómo se hace. Y estamos hablando de imagen. ¿Quién tiene más la idea de la imagen en la cabeza que de la propia literatura, del propio texto? Por un lado, esta es la pregunta. ¿Tú tienes más imaginación visual, digamos, que Leonardo? ¿O eres tú la que dices, esto lo quitamos de la novela porque va a ser que no? Y entonces él dice, Dios mío, ¿o cómo sucede esa pelea que tú tienes que llevar adelante porque si tú lo estás viendo así, ¿no? ¿Cómo en pareja eso cómo sucede? Sí. Bueno, no solo en este caso, en el trabajo de conjunto. Hay una primera persona que de alguna manera establece cierta censura en cuanto a lo que va. Por ejemplo, yo recuerdo que en este caso son los productores. Cuando empezamos a trabajar Pasado Perfecto, lo primero que dijeron los productores fue, el pasado no va. Entonces, ya de entrada, por una cuestión económica, claro, es un productor, de entrada ya eso era
tema que había que resolver, cómo trabajar a esos personajes que en la novela una parte muy importante era quiénes habían sido ellos en su juventud, cómo se habían conocido, cómo se habían relacionado, y de pronto eso desaparecía. O sea, te encuentras cosas como esta. Te encuentras esto que decías antes, o sea, hay que buscar las soluciones cinematográficas para resolver todos estos temas que en la novela funcionan de otra manera, y a veces tienes que desprenderte de cosas, por ejemplo, ya a posteriori nosotros sentimos que como cada capítulo era una novela en sí misma, hubo cosas que hubo que tal vez priorizar un poco más lo policial propiamente, porque a fin de cuentas es un policial, y como que sentíamos que se perdieron un poco de este trasfondo de los personajes, de su vida en común, de sus relaciones, de su espacio más personal, un poco por priorizar lo policial. O sea, si yo tuviera que hablar de alguna inconformidad, yo diría que para mí eso fue algo que hubo que hacer, de alguna manera hubo que sacrificar, y si yo tuviera la posibilidad de haberlo hecho con más tiempo, más espacio, para hacerlo, lo hubiera tratado de aprovecharlo más. Pero bueno, es algo que siempre hay que sacrificar en el caso de la adaptación de la literatura al cine, tratando de siempre respetar bueno, en el caso de nosotros queríamos respetar la esencia de las novelas, y al mismo tiempo había que buscar soluciones para estos problemas que se plantean. Bueno, yo creo que hay que contar que llevan 40 años juntos, son de la misma generación, 55-59, un poquito mayor él, 55-59, estudiaron filología, especialista en literatura latinoamericana y tú en literatura cubana. Lucía, además de guionista, de trabajar guiones, es periodista, de hecho escribe y hace muchas colaboraciones en prensa escrita. Padura empezó en la prensa escrita, pero ya creo que casi ya no lo hace. Es decir, en la vida hay muchas complicidades, ¿no? Que no sé si lo hace más fácil o más difícil tocar a cuatro manos o escribir a cuatro manos. Pero esta primera serie de la que hablan, 4 estaciones, se puede ver todavía y yo personalmente recomiendo que se vea en una de las, no voy a hacer publicidad, en una de las plataformas que tiene casi todo el mundo. Una de esas. Se ve todavía y es muy, muy interesante, porque además forma parte de lo que podríamos llamar la primera parte de Mario Conde, cuando él es policía, y explica muchas cosas que también nos ayudará a entender esto, ¿no? Pero Lucía, yo creo que tú también haces una labor, aparte de co-guionista y de poner un poco esa visión más cinematográfica, ¿no? También haces una labor casi diría de crítica literaria de la propia obra de Padura, me parece a mí, por lo que he leído, por algunos artículos tuyos que he leído, ¿no? Me parece que también utilizas tu profesión para hablar de la literatura y reflexionar sobre la literatura de Padura, y también sobre la recepción de la literatura de Padura en Cuba, pero no solo de Padura, ¿no? Sino cómo la cultura si haya más libertad o menos libertad, si es más posible o menos posible, porque Leonardo Padura, si no me equivoco, es Premio Nacional de Literatura en 2012, pero todavía tienes problemas para publicar, ¿no? O quizás se lo voy a preguntar a Lucía, como la crítica, ¿no? Pero todavía tiene problemas para publicar sus obras ahí, lo que es muy contradictorio en sí mismo. Sí, en el caso de, por ejemplo, hace 3 novelas de Leonardo que no se publican en Cuba. Tradicionalmente las había publicado la editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, pero parece que por falta de papel, dicen que por falta de papel, las 3 últimas novelas no se han publicado por esta editorial y han aparecido por otra vía, un poco ahí
independiente, alternativa y con pocos ejemplares, entonces cada vez que se presentan casi se forma un motín en las presentaciones porque no hay libros suficientes. No, pero este trabajo que yo hago, a ver, no es exactamente de crítica porque estoy demasiado cercana a Leonardo como para asumir una crítica. Yo creo que de alguna manera colaboro con una agencia de prensa en Cuba que ha sido su interés y en los últimos años de que yo haga como una especie de crónica del recorrido de Leonardo, recorrido físico y literario, porque como lo acompaño casi siempre en los viajes, pues entonces puedo dar como una especie de crónica, de testimonio de lo que en Cuba normalmente no se publica, o sea, no se da a conocer. O sea, si Leonardo gana un premio, aunque sea importante, apenas se habla de eso. Si tiene una presentación, si tiene saca un nuevo libro, apenas se habla de eso. A veces ni siquiera se habla. Y de alguna manera me ha tocado esa responsabilidad de ir cubriendo estos espacios que se dejan en blanco precisamente para que quede un testimonio de este trabajo. Y es lo que en Cuba, digamos, es como un seguimiento a partir de este trabajo que yo hago sobre la verdad. Que hables del trabajo de lectura. Bueno, o sea, hago un trabajo de lectura porque Leonardo cuando está trabajando, yo soy la primera lectora, digamos, de los sucesivos borradores que va haciendo. Cuando ya él tiene, o tiene, lo que ha ocurrido sobre todo es que cuando tiene una primera versión con la cual ya él, digamos, ya tiene una historia armada, pues entonces me la da a leer para ver si funciona, cómo me funciona, si la historia, o sea, desde el punto de vista de los personajes, de la trama, de qué sé yo. Y entonces, en eso, bueno, soy la primera, pero no soy la única. Él tiene un grupo de lectores en los cuales confía y que son muy diversos. O sea, son un lector que no es un especialista, o un especialista, o un historiador, dependiendo mucho de los temas de la novela, pero siempre se la da, no solo a mí, se la da a leer a otras personas y de alguna manera a partir de esa lectura también él tiene como una retroalimentación de su obra y poder a partir de eso trabajar las sucesivas versiones. Y es muy pesado, hace muchos borradores porque sé que investiga mucho. Es muy pesado. Hace muchos borradores o... Él lo hace muy... No todos los tengo que leer. No todos los tengo que leer. Sino, sobre todo el primero. Y luego cuando ya tiene, digamos, una versión ya más definitiva, no exactamente la última, pero bueno, más definitiva, sobre todo esos dos, ¿no? El primero y ya una versión más... Y ya los otros intermedios, entonces también son los que le va dando a los otros lectores. ¿Y tú te enfadas mucho cuando ella te dice, esto me parece que no? Mira, yo creo que ha sido, ha sido lo que ha sido. Nosotros comenzamos una relación cuando éramos estudiantes en la universidad, que hemos mantenido hasta ahora, y todo mi trabajo literario lo he hecho, por supuesto, en compañía de Lucía. Y creo que ha sido muy importante para mí esa relación intelectual, laboral, creativa que he tenido con Lucía. En el caso del cine, y después voy a responderle a Ángel, en el caso del cine ha sido muy importante porque el trabajo de guión cinematográfico, a diferencia del de la literatura, de la narrativa, de la novela, es un trabajo que requiere una estructura, un conocimiento, un manejo de las historias
de acuerdo a determinados principios técnicos. Desde el tiempo que va a estar en pantalla, no puedes escribir igual si estás escribiendo una película para 90 minutos que si tienes estos 140, y no escribes igual si es para televisión, en fin, tiene muchos condicionamientos y tiene la estructura dramática interna que en una novela tú puedes mover esa estructura de una determinada forma, pero en el caso del cine ya están fijados determinados códigos, puntos de giro, introducción, clímax, desenlace, en fin. Y Lucía maneja muy bien ese proceso. Y no solo lo maneja muy bien, sino que es muy obsesiva, que creo que es la parte más importante. Ella dice que es un poco obsesiva, no es muy obsesiva, creo que es la parte más importante. Y es que a veces en el cine, inevitablemente, es una cosa que pasa. Chandler lo decía, el escritor de novelas, cuando escribe para el cine, debe ponerse su segundo mejor traje. Y yo trabajo el cine con mi segundo mejor traje. El mejor lo guardo para las novelas, por muchas condiciones. Y eso a veces me hace que tienda a buscar la solución más efectiva. Y la solución más efectiva no siempre es la mejor. Y ahí entonces Lucía pone los signos de interrogación. Y esos signos de interrogación son muy importantes porque nos obliga a volver a mirar las historias. Y además encuentra soluciones que a veces a mí no se me pudieran ocurrir precisamente por estar tan cerca de la historia. Siempre cuento, por ejemplo, que en Vientos de La Habana, es decir, la versión de Vientos de Cuaresma, nos pasaba una cosa de carácter técnico justamente, y es que la historia en el minuto 40 se trancaba y no avanzaba más, y faltaban 50 minutos. Y cómo mover aquello, hasta que Lucía un día dijo, mira, aquí lo que pasa es muy fácil, hace falta otro muerto. Si tú escribes una novela con un muerto, es posible, pero para la película hace falta 2 muertos. Y introdujimos un segundo asesinato, que es casi un accidente, en fin, pero bueno, hay un segundo muerto. Y eso le dio el ritmo a la película para seguir hasta el final. Entonces, bueno, ella tiene ese tipo de soluciones que a veces a mí no se me ocurriría, no se me hubiera ocurrido nunca que por ahí tenía que venir la solución. Y con respecto a la lectura de mis textos, pues mira, hay algo que yo soy un escritor tan inseguro que soy dócil. Es decir, a mí las críticas que me hacen en el proceso de trabajo de mis novelas, las acepto, las escucho, algunas las desecho, porque bueno, hay gente que te dice algo de estas personas, lectores confiables, te dicen cosas que tú dices, bueno, esto no tiene demasiado sentido, ¿no? O yo quiero dejarlo así porque quiero dejarlo así, pero en general lo acepto. Y Lucía me dice muchas cosas que tienen que ver con la esencia de lo que estoy escribiendo, que me ayudan muchísimo a tomar esa distancia que a veces uno pierde con el trabajo que está metido dentro de esa historia, de ese mundo que has ido creando. Y además tomamos juntos algunas decisiones tan importantes. Yo recuerdo cuando termino Paisaje de Otoño, la 4ª novela de estas primeras 4 de la serie, que Mario Conde deja a la policía y voy a empezar a escribir Adiós Hemingway, la primera en la que ya Conde no es policía, pues dije, bueno, ¿qué oficio? ¿De qué va a vivir este tipo que además es tan inútil que no sabe hacer nada? ¿De qué coño lo pongo a trabajar? Y empezamos ahí a discutir Lucía y yo, y fue Lucía la que me dijo, oye, ¿por qué no lo pones en un negocio que en esos años 90 en Cuba estaba floreciendo desde la compra y venta de libros viejos? Y fue la solución, es decir, que fue una idea de ella darle esa profesión a Conde, y esa profesión ha sido determinante, tan determinante que en una novela como La neblina del ayer todo gira alrededor de los libros que Conde encuentra en una biblioteca fabulosa de La Habana. Y entonces, bueno, esto además ha hecho que la relación personal, sentimental, tenga una densidad un poco mayor. Lucía siempre viaja conmigo por muchas razones y me ayuda mucho. Y creo que ese trabajo que ha hecho ella
esa especie de bitácora de mis movimientos, de mi trabajo. Imagínense ustedes, decir esto aquí en Asturias, a ustedes les pondrá los pelos de punta. Año 2015, noticiario del mediodía. Noticia de última hora. El escritor cubano Leonardo Padura acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de las Letras. Ampliaremos en próximas ediciones. Todavía estoy esperando la ampliación. Estamos hablando de que hacía 12 años que ningún escritor de lengua española ganaba el premio, de que soy el primer cubano que lo gana, de que el premio Princesa de Asturias no es ganarse la lotería. Esto es algo bastante serio y hemos pretendido, los que hemos seguido trabajando en esto, que tenga esa seriedad. Y que, bueno, el embajador español en La Habana, como dicen ustedes, flipaba. Decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces, para evitar eso, bueno, después fue, entre otras, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante del mundo en lengua española. Hace 2 años la medalla Carlos Fuentes de la FIL de Guadalajara, y así. Y de eso no se da noticia en Cuba, porque no quieren darla, porque ahí todavía existen otros Quevedos que no dan la cara, además, existen todavía. Y el problema es que es la única manera de que la gente en Cuba por lo menos tenga un lugar donde encontrar una información sobre qué está pasando con un escritor cubano que vive en Cuba y que tiene ese tipo de reconocimientos. Y que para mí no cambia nada, yo los premios los tengo y las publicaciones las tengo y voy a los congresos y voy a los eventos, pero la gente no hay derecho, creo que no hay derecho a negarle a un cubano, no iba a decir un lector, a un cubano, el conocimiento de lo que está pasando con un compatriota suyo que tiene una presencia, no voy a decir un prestigio, una presencia en determinados medios y determinados lugares. Y bueno, de alguna manera con ese trabajo Lucía suple esa ausencia y va a ser algo que creo que al final resultará muy importante, porque es un resumen de lo que a lo largo de todos estos años yo he ido haciendo en mi trabajo como escritor. Pues si me permite, solo por recordar algunos de los grandes premios que tiene: Café Gijón, 1995, 2 Hamet, Semana Negra, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, y si no recuerdo mal el mes, febrero de 2023, el Pepe Carballo, que tampoco está nada mal. Que fue un premio que para mí fue muy satisfactorio, porque yo conocí a Vázquez Montalbán aquí, en Gijón, en la primera Semana Negra. Y voy a contar esta historia porque creo que es muy bonita y como ya nos va quedando poco tiempo, es mejor hacer un poco más de cuento. Llegamos a Madrid para venir en el tren negro hacia acá, hacia Gijón, y yo fui de los primeros que llegué y estaba ya, nos recibió Paco Taibo y Paloma, nos recibieron. Y habíamos llegado creo que un viernes, y el domingo fuimos al rastro de Madrid. Y en un puesto de libros bastante desvencijado, Paco cogió una novela de Vázquez Montalbán, La soledad del manager, y me dijo, léete esto que te va a gustar. Y cuando Paco me dijo eso, yo venía con una mala experiencia con Vázquez Montalbán. Y es que se había abierto una biblioteca en La Habana con los libros que las editoriales le enviaban a García Márquez, a la oficina de Carmen Balcells, y Gabo había hecho una donación de esos libros y se había abierto una biblioteca en La Habana. Y yo me había leído un
una novela de ese escritor español de novelas policíacas. Los escritores españoles de novelas policíacas no existían prácticamente, que se llama El balneario. Y El balneario es una historia en la que Pepe Carballo está en un balneario haciendo una cura de desintoxicación gastronómica y alcohólica. Es decir, que no tenía nada que ver con el mundo habitual de Carballo, Barcelona, comer, beber. Y cuando leo La soledad del manager me doy cuenta de que había otra cosa distinta ahí. Y bueno, esto me acerco aquí a Vázquez Montalbán, converso con él y le hago una pequeña entrevista para el periódico que yo trabajaba, eran entrevistas pequeñas. Perdón. Y a partir de ahí empecé una relación personal con Manolo, que bueno, tuvo un momento muy importante, y es que cuando yo publico por Tusqués la novela Máscaras, que es la que gana el premio Café Gijón del 95, se publica en el 97 ya con Tusqués, Manolo accedió a presentar la novela en Barcelona. Ese día, hoy aquí no sé cuántas personas hay, ese día esa presentación fueron 15 personas. De esas 15 personas, 10 fueron a oír a Vázquez Montalbán y 5 fueron a comprar mi libro, por supuesto, era lo lógico, ¿no? Y después tuvimos unos encuentros bastante moviditos en La Habana cuando él empezó a viajar para escribir el libro Y Dios entró en La Habana, que es el libro que él escribe sobre la visita del Papa Wojtyla a Cuba en el año 98. Y bueno, ahí estuvimos viendo gente y conversando. Y cada vez que él llegaba a Cuba, él sabía que a los cubanos hay dos maneras de hacerlos hablar. Una es la picana eléctrica y la otra el ron. Y el ron mejor que la picana eléctrica. Hablan más con ron que con la picana. Y llegaba y compraba no sé cuántas botellas de ron, y a donde quiera que íbamos, Manolo iba con un maletincito que tenía en el que cabían 4 botellas. Íbamos ahí y llegaba y empezaba a servir ron. Era pleno periodo especial en Cuba, donde no había nada, peor en algunos sentidos que ahora es peor en otros, pero bueno, fue muy, muy divertido esos días con Manolo, y se lo debo a ese encuentro que tuve con él aquí en la Semana Negra del año 1988. La Semana Negra, que se va haciendo vieja, pero que no envejece, afortunadamente. Creo que se ha ido reinventando todos estos años. El hecho de que Ángel sea uno de los fundadores y se haya mantenido trabajando en la Semana Negra, y la otra gran veterana está ahí, que es Susanita, desde la primera, ¿qué edad tenía Susanita en la primera Semana Negra tú? ¿Cuánto? 18 años tenía Susanita en aquella primera Semana Negra. Y servía para todo. Servía para todo, Susanita. Y fumaba. Bueno, pues me alegro muchísimo de haber estado aquí esta noche con ustedes, de haber compartido este prólogo de esta nueva Semana Negra. Espero que sea un éxito igual que siempre. Sé que los tiempos han cambiado, los recursos, los financiamientos, los fondos. Todos queríamos tanto a Tini. Tini fue fundamental en muchas de las cosas que se pudieron hacer aquí en la Semana Negra. Y bueno, también a él la gratitud por todas estas cosas que Asturias nos dio, porque Tini fue un hombre con el que tuvimos también una relación de amistad y de cariño durante muchos años. Pues les agradezco, Lucía, has estado genial hoy, has estado muy bien. No puedes participar más a menudo en estas mesas. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Ángel. ¿Y qué hace la despedida? ¿Quién es Ángel? Sí, bueno, ya que dices esto, ahora, por si acaso no hay otra ocasión, yo quería dar las gracias a Ana, porque si existe Semana Negra el día de hoy es por Ana, porque Ana
entre las muchas cosas que ha hecho por la Semana Negra, yo creo que hay 3 que me parecen puntuales. La primera entrevista que le hicieron cuando hace 4 años fue alcaldesa, entre las preguntas que siempre le hacen a ese es: ¿qué opinas de la Semana Negra? ¿Vas a ir? Y dijo, no. Palabra más, palabra menos, dijo, no es que voy a ir, es que yo soy fan de la Semana Negra. Y eso, entre los poderes fácticos de esta ciudad, dio un giro de 180 grados al tratamiento. Otra fue cuando el año del COVID. Y el año del COVID, claro, nos confinaron en marzo. Y nosotros dijimos, la Semana Negra, va a haber Semana Negra, si puede ser presencial, y si no, semipresencial, y si no, como sea, pero la vamos a hacer. Esto que era una apuesta de unos que decidieron decir eso el día 17 de marzo, hubiera sido imposible sin que cuando estábamos desescalando el confinamiento, nosotros dijimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacer una Semana Negra presencial? Y se nos ocurrió que podíamos hacerla aquí, que no iba a ser normal, porque no podía ser normal en un mundo semicerrado, pero que si podíamos, y los autores, que eran la pieza fundamental, los autores que erais la pieza fundamental, podían acudir, la haríamos. Y mucha gente dijo, no, ¿cómo la van a hacer? Y en el CAI ni hablar, ¿qué es esto? Pero nosotros decidimos hacerla, porque detrás teníamos a Ana. Y la gente de Miguel se volcaron para que pudiéramos hacer aquí el primer festival literario presencial que se hacía en el mundo. Y eso fue porque teníamos detrás a alguien que podía hacerlo. Y la última es esta, que nos va a poner una alfombra. Así es que yo quiero darte las gracias personalmente. Y luego quería también darte las gracias, a Lucía, que ya va a estar siempre en la Semana Negra, en la misma mesa y a ser posible que tus artículos se conviertan en un libro y podamos presentarlo y hacer muchas más cosas. Pero queríamos darte las gracias porque hace 2 años, cuando viniste, participaste en la Semana Negra y a los autores que participan en la Semana Negra siempre le damos como recuerdo el Rufo. Pero claro, el Rufo no está hecho. Es decir, Lucía, que lo tendrá el de este año la próxima vez que venga, no podemos dárselo porque no está hecho. Pero sí está hecho el que hace 2 años te tendríamos que haber dado. Así que si mi compañera lo sacas... Bueno, la bolsa es de Gijón, ¿eh? Habíamos metido en una bolsa de Gijón para que se viese que... Entonces decidimos dar el Rufo, pero el Rufo de oro, de la edición de hace 2 años a Leonardo. Leonardo, tu Rufo, y además te vamos a dar las gracias de la forma que lo hacemos en la Semana Negra siempre, que es con este fuerte aplauso.